Miren, ya hemos entrado al año 2022 y este es el primer mensaje del año. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor manera de empezar el 2022? Definitivamente no hablando acerca de lo que ha ocurrido en el 2020 y el 2021 y que aún sigue ocurriendo. Yo creo más bien que debemos enfocarnos no en lo malo que pasó en los años anteriores o que está sucediendo en la actualidad, sino en lo bueno que Dios nos dice que va a ocurrir a mediano y largo plazo. Miren, hay muchas cosas de las cuales la gente habla todo el tiempo, pero no necesariamente son cosas que nos edifican o ayudan. O sea, hay mucho de lo cual podríamos hablar. Temas no nos faltarían, pero nuestro enfoque es súper importante. Es importante que nos concentremos en la agenda de Dios para nuestro mundo en nuestro hoy. Me refiero a enfocarnos en lo que Dios quiere, todo aquello que es su buena, agradable y perfecta voluntad. Y de eso vamos a hablar. Así que hoy vamos a empezar una nueva serie llamada La Gran Cosecha. Y esta es la parte número 1. Para esto vamos a ir a nuestro texto principal que se encuentra en Mateo 9, los versículos del 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban explotadas, extenuadas, agobiadas, angustiadas, abatidas y desamparadas, esto es, dispersas, indefensas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es grande, pero los obreros segadores son pocos. Así que oren al Señor de la cosecha que envíe obreros segadores a su cosecha. Aquí tenemos una breve y concisa descripción del ministerio itinerante del Señor Jesús. Donde quiera que Él llegaba, nadie quedaba excluido de su enseñanza, predicación y misericordia. Y aquí también tenemos registrada la manera de Jesús de ver a la gente del mundo. Si bien es cierto, las multitudes que Él en ese momento estaba contemplando en Galilea era gente de la nación de Israel. Sin embargo, su visión sobre el mundo sigue siendo hoy la misma. En aquel entonces, esas multitudes estaban formadas por individuos que tenían necesidades muy reales, las cuales definitivamente no estaban siendo suplidas. Así que el Señor Jesús, en su recorrido continuo por las ciudades y aldeas de Galilea, encontró multitudes en una situación lamentable. Y la referencia a estas multitudes no comprende solo a las que le seguían o venían a Él, sino a todo el amplio conjunto de la población. Ahora vamos a hacer una conexión entre lo pasado y lo presente. ¿No definen también esas condiciones la situación actual de las multitudes de nuestra época? Somos casi 8,000 millones de habitantes en el planeta. Y es cierto que a mayor población, mayor necesidad. Ahora, ese pasaje en Mateo menciona no solo la presencia, sino también califica la condición de dichas multitudes. Y vemos aquí que la gente tenía necesidades no suplidas. Su condición espiritual, mental y física no era nada buena. Y los términos griegos utilizados aquí son muy fuertes. Porque si vamos a hacer la descripción que Mateo da, aquellas ovejas estaban siendo explotadas, acosadas, hostigadas, desolladas, esquilmadas, atribuladas, se encontraban extenuadas, agobiadas, abatidas, dispersas, indefensas, abandonadas, exhaustas, agotadas. Las ovejas estaban débiles, desmayando y se abusaba de ellas. Así que ese era un estado triste y lastimoso en que estaban las multitudes, desgarradas o mutiladas como por fieras salvajes. Ellas estaban siendo acosadas, importunadas y aturdidas por aquellos que debieran haberles enseñado la verdad.
estorbadas de entrar en el reino de Dios porque les habían cerrado la puerta y abrumadas por las cargas que los fariseos habían puesto sobre ellas. Entonces las masas estaban en un estado de desaliento mental. Había mucha presión sobre ellas. Y no es de asombrarse que Jesús se sintiera movido a compasión. Y el verbo que utiliza Mateo aquí es muy ilustrativo y expresa la idea de enternecerse en las entrañas. Miren, al buen pastor venido del cielo se le conmovieron las entrañas al ver esta situación, porque las ovejas estaban siendo explotadas por el corrupto liderazgo espiritual de sus días. Eran víctimas de la guía farisaica, de los demonios, por supuesto, y de las enfermedades, y se habían convertido en una masa desorganizada y perecían por falta de conocimiento. Así que la imagen es aquí dramática. Ovejas extenuadas, sin protección y sin cuidado pastoral. Así que la vida de estas ovejas era de frustración y fracaso. Y al verlas, Jesús calificó la situación y dijo que ellas eran como ovejas sin pastor. Y es ahí que Jesús amó a las ovejas y deseó él mismo ser el buen pastor para ellas. Y aquí aprendemos un tremendo principio. Jesús no dijo que las multitudes eran como ovejas sin apóstol, o sin profeta, o sin evangelista, o sin maestro. Dijo que eran como ovejas sin pastor. Y las ovejas necesitan un pastor. Y un verdadero pastor, según Dios, alimenta, guía y protege. Ahora, aprendamos algo aquí acerca del corazón del Señor Jesús en su acercamiento a las personas. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Él acoge con misericordia a las personas que se hallan en alguna aflicción y les presta ayuda. Miren, una cosa es cuando la compasión de Dios se levanta desde adentro. Otra cosa es el tenerle a la gente lástima. Ah, pobrecito, qué lástima. Sí, pues. No, la lástima no hace nada. La compasión siempre se traduce en acción. Y esta fue una constante en su ministerio. Así que Jesús estaba lleno de compasión hacia aquella multitud de personas que necesitaban la verdad y estaban desconcertadas, aquella multitud desorientada por el formalismo de la casta religiosa de Israel, porque los escribas, fariseos y sacerdotes de Israel, que debían ser los pastores del pueblo, en realidad se estaban pastoreando a sí mismos. Ellos, desde el punto de vista funcional y operativo, no eran pastores, sino que se habían convertido más bien en lobos rapaces que destruían el rebaño. Mostraban una falsa religiosidad que el Señor Jesucristo mismo condenó enfáticamente. En cambio, el Señor Jesús era el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y Él estaba allí para consolar a los desconsolados y para mostrar su compasión hacia ellos. Miren, la visión de Jesús sobre el mundo es lo que estamos mencionando acá. No solamente consiste en que Él nos pueda ver a nosotros como ovejas. También en el mismo libro de Mateo, Él ve al mundo como un campo de cultivo. Y en otros pasajes, también en Mateo, nos llama a nosotros peces en el mar del mundo. Y todo ese lenguaje simbólico está perfectamente conectado y alineado entre sí. Todo encaja a la perfección en las analogías empleadas por Jesús. Así que sean ovejas, sean peces, sea el trigo, Él quiere que seamos suyos. Me refiero a ovejas suyas en su redil, buenos peces en su acuario o reino y buen trigo en su granero o en su reino. Ahora, volviendo aquí a Mateo 9, Jesús en ese pasaje pasa luego de la figura de las ovejas sin pastor a la de los campos listos para la siega que estaban necesitando segadores. Y miren, vemos una serie de necesidades presentes en este texto. La primera necesidad en este pasaje era la de las ovejas, pero la segunda necesidad es la de obreros o segadores. Y otra vez, miren,
la situación de las multitudes sin salvación, que estaban en el reino de tinieblas, y el engaño y error del pecado, hizo que Jesús hablase con un sentido de urgencia. O sea, entendamos algo, el corazón del Salvador se conmueve frente a las multitudes que se pierden sin Él y sin esperanza. Así que lo que la compasión llevó a hacer a Jesús a favor de toda esta situación fue orar. Es decir, la oración fue el remedio ofrecido por Jesús en esta crisis de necesidad de una mayor provisión ministerial. ¿Cuán poco oímos oraciones por más gente comprometida con la obra de Dios? Los obreros segadores deben estar preparados y dispuestos a ir donde el Señor de la cosecha los envíe. Y vamos a ver que Dios en este tiempo, en su iglesia, está llamando, equipando y enviando gente por el Espíritu Santo. Así que estamos hablando hoy acerca de la gran cosecha. Y cuando hablamos acerca de la gran cosecha, tenemos que mencionar los siguientes aspectos. En primer lugar, la cosecha es grande o es mucha. En segundo lugar, Jesús, por supuesto, es el Señor de la cosecha y Él quiere ser el Señor personal de cada persona, de cada individuo. En tercer lugar, la cosecha es del Señor, porque Él vino y pagó un precio por nosotros para comprarnos para Dios con su sangre. Y número 4, nosotros hoy, aquí y ahora, somos los segadores. Así que la mies es el extenso campo de cultivo que requiere que haya servidores diligentes que acudan a recoger la cosecha, llevando a la gente el mensaje de buenas nuevas de salvación. Y si la mies es mucha, si la cosecha es grande, entonces requiere también de muchas manos. Y tú te preguntarás, ¿qué manos? Bueno, levanta tus manos y míralas. Las tuyas, las mías, las nuestras. Hay mucho que hacer en la obra de Dios, pero los colaboradores son pocos. Por eso Jesús dijo que oremos para que haya más. Muchos obreros son necesarios para semejante tarea. Hay algo que realmente compunge mi corazón, es que a veces la gente en las iglesias piensa que solamente los pastores y aquellos que han sido llamados al ministerio a tiempo completo son los que tienen que hacer la obra. Y eso no es cierto. O sea, la palabra de Dios nos habla, sí, nosotros los que estamos en el ministerio a tiempo completo somos entrenadores ministeriales para que los santos sean perfeccionados, sean equipados y ellos hagan la obra del ministerio. ¿A qué me refiero? Al ministerio de la reconciliación. Pero todos hemos sido llamados a hacer algo dentro del proyecto de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros en particular y cada miembro es importante y todos tenemos una función. Todos tenemos gracia, todos tenemos cierto equipamiento, así que a todos se nos ha entregado una asignación divina. Todos, sin excepción, debemos contribuir o colaborar con la extensión del reino de Dios. Somos colaboradores. Todos debemos presentarnos delante de Dios estando dispuestos para toda buena obra. Ahora, por supuesto, el Padre a quien se debe orar es el propietario del campo que es el mundo. Y el poder de llamar y enviar obreros a esta labor está en Él. Pero aún más, el que ora a Dios pidiendo que envíe obreros a la mies, también debe estar dispuesto personalmente a decirle, heme aquí, envíame a mí. A veces nuestras oraciones de consagración o nuestras canciones de consagración son solamente de boca para afuera, pero Dios quiere que nuestro corazón se involucre y vivamos rendidos a lo que Él quiere para nosotros. Ahora, volviendo a Mateo 9, cuando nosotros leemos el siguiente versículo, vamos a darnos cuenta cómo Jesús llamó y equipó sobrenaturalmente a sus discípulos para poder ayudar a las necesidades de las ovejas y para que fuesen suplidas. Porque Dios envía a los que Él llama y Él equipa. La fórmula de Dios es llamar, equipar y enviar. Así que con esto terminamos Mateo 9 y el siguiente versículo es el primero del capítulo 10. Vamos a seguir en Mateo 10, versículo 1. Y vemos acá una palabra que aparece mucho en el Evangelio de Mateo, es una partícula conectiva, es la palabra entonces.
Si ustedes leen Mateo 24, van a darse cuenta que Jesús está hablando de manera cronológica o secuencial, utilizando esa partícula entonces una y otra vez. Entonces, es decir, después de lo que vemos que está registrado que ocurrió en Mateo 9, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que la primera respuesta a la oración del Señor de la cosecha fueron los 12. Y vemos aquí cómo Él los llamó y los equipó para poder ayudar, para ministrar a la gente. Miren, la necesidad física de las ovejas era grande, pero la espiritual era aún mayor. Y si es que hablamos de los casi 8,000 millones de personas en este planeta en la actualidad, hermanos, la mayoría no ha nacido de nuevo. Pero miren, Jesús los llamó para que estuviesen con Él y los comenzó a equipar, los llevó con un proceso. Y aquí leemos que la autoridad con la que Jesús equipó a sus discípulos iba mucho más allá de aquello que se puede lograr naturalmente, mucho más allá de lo que los médicos, psicólogos o psiquiatras pueden conseguir en las personas. Y ese equipamiento descrito aquí era de herramientas sobrenaturales. Y era una extensión del ministerio mismo del Señor Jesucristo para con la gente. Es decir, ellos recibieron estas herramientas espirituales ministeriales para hacer la obra. Y aquí leemos, Mateo registra que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero más adelante, cuando vamos a Lucas, vemos que Él completa el cuadro y dice que Jesús también les dio a ellos poder. Así que lo que estaba haciendo Jesús era encomendarles a ellos que extendiesen su propio ministerio. Ahora, Jesús hacía básicamente 4 cosas en su ministerio. En primer lugar, y eso se puede clasificar en 2 categorías. En primer lugar, la que tiene que ver con el ministerio de la palabra. Las 2 primeras cosas que Jesús hacía eran enseñar y predicar. La segunda categoría son las señales. Si ustedes leen Marcos 16, los versículos 17 y 18, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es decir, en la autoridad de su nombre, echaríamos fuera demonios. Y la última dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, las 2 señales que están mencionadas acá son sanar y echar fuera demonios. Entonces, las 2 primeras cosas que Jesús hacía de manera consistente tienen que ver justamente con el ministerio de la palabra. La palabra tiene que ser predicada, la palabra tiene que ser enseñada. Está el evangelismo y está el discipulado. Y aquí vemos las palabras de Jesús, entonces siendo enseñadas, siendo predicadas, pero lo que Jesús hizo más con respecto a este aspecto fue enseñar. Las 2 últimas cosas que Jesús hizo de manera consistente en su ministerio tienen que ver con ministrar el poder de Dios. Y aquí vemos las obras de Jesús sanando enfermos, expulsando demonios mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto entra bajo la categoría de señales, señales del poder de Dios. Y de ambas señales, lo que Jesús hizo más fue sanar a la gente. Entonces, lo que Jesús hacía era primero hablar la palabra, porque la palabra es la base de todo. Si no hay palabra, no hay nada. No hay fe, no hay sustancia. Primero hablaba la palabra y luego ministraba las necesidades de la gente. Y vamos a poder ver en los evangelios que su ministerio de sanidad y de liberación atrajo la atención de las multitudes e hizo mucho bien. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que las necesidades de las personas eran suplidas y sus problemas resueltos sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación total de todo aquel que cree. La salvación tan grande que Jesús compró incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que cosechar la gran cosecha es una gran necesidad. Y esa es la agenda de Dios, la cual es completamente opuesta a la agenda mundial que busca esclavizar a la gente y servirse de ella. Así que la intención de Dios detrás de esta enseñanza de hoy es que ustedes puedan tener la misma perspectiva y el mismo corazón del Señor Jesús hacia la gente. Miren, cosechar las multitudes debe ser en nosotros una necesidad. Debemos abrazar, debemos poseer y expresar el mismo sentido de urgencia que Jesús.
porque no queremos que ninguno de ellos se pierda. Escúcheme bien, todos, absolutamente cada persona en nuestro mundo hoy tiene una eternidad por delante. Y el destino eterno de la gente está en juego. O sea, ellos necesitan ser ganados. Y el Señor de la cosecha está tratando con nosotros como iglesia y con nosotros como individuos para que hagamos algo al respecto. Ahora, en el Evangelio de Juan tenemos registrado un encuentro trascendente. Esta es una historia muy hermosa y es la historia en la cual Jesús se encontró con la mujer samaritana. Y nuevamente aquí Jesús se encuentra con alguien que tenía una profunda necesidad. Y vamos a ver cómo Jesús otra vez fue movido. La compasión lo llevó a actuar. Y Jesús ministró a esta mujer de manera sobrenatural. Y ella fue completamente impactada por el amor de Jesús. Y se fue a la ciudad para contarle a la gente acerca de todo lo que Jesús le había dicho. Así que mientras ella fue, sus discípulos llegaron, habían ido para conseguir algo de comida, y le pidieron a Jesús, diciéndole, Maestro, come. Juan 4, los versículos 34 al 38, encontramos lo siguiente. Frente a ese pedido de que comiese, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la cosecha. Iglesia, entramos al 2022 con los ojos bien abiertos y miramos las multitudes que necesitan ser cosechadas para el Señor. Miren lo que dice el versículo 36. El segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que cosecha se gocen juntos, porque en eso es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Miren, en este escenario, sus discípulos llegaron y estaban pensando en algo natural. Estaban pensando en comida. Es cierto, estaban viajando, estaban caminando, estaban cansados del camino, necesitaban alimentarse. Pero Jesús estaba en otra. Él mismo estaba conmovido por lo que acababa de ocurrir en su encuentro con la mujer samaritana. O sea, Jesús estaba en un plano completamente diferente. Él estaba pensando en gente, no en comida, no en comer. Otra vez vio a las multitudes como un campo de cosecha y ahora les dijo a sus discípulos nuevamente que ellos eran los segadores. Porque Jesús tenía un fuerte sentido de misión. O sea, él estaba simplemente plenamente consciente de que el Padre lo había enviado con un propósito concreto y una asignación divina. Él estaba en la tierra, él había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre y terminarla. Más adelante, en el capítulo 17 de ese Evangelio de Juan, en el versículo 4, Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego cuando estuvo en la cruz, Él exclamó en alta voz diciendo, consumado es. Dando a entender con ello que cumplió con el programa de redención de la humanidad, haciendo esto posible que las multitudes pudiesen ser salvas y cosechadas para su reino. Y luego Jesús añadió diciendo, allí en Juan 4, que esa era su comida, el hacer la voluntad de Dios. Así que en Juan 4 el texto gira de algo natural a algo espiritual. Es decir, pasa de hablar acerca de comida natural hacia un campo de cosecha espiritual. ¿A qué me refiero? A multitudes siendo salvas. Jesús, cuando habló acerca de la voluntad del Padre, la conectó con la salvación del mundo y lo hizo utilizando nuevamente términos agrícolas, como en Mateo 9. Así que sus discípulos debían alzar los ojos y empezar a mirar, ya no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Es decir, ellos debían pasar de vista a visión.
Debían aprender a mirar a la gente de una manera completamente diferente. Ahora ellos debían empezar a utilizar sus ojos espirituales para ver a las multitudes como Dios las ve, como el precioso fruto de la tierra que debe ser cosechado. Y eso con un sentido de urgencia. Y Jesús les dijo aquí que los campos estaban blancos. ¿A qué se refería con eso? ¿Había caído nieve? No. Se refería a que el grano ya estaba maduro, listo para ser cosechado. Así que en el momento exacto en que Jesús estaba hablando con sus discípulos y diciéndoles estas palabras, a lo lejos ya se podía ver a los samaritanos acercándose. Y ellos en ese momento constituyeron el campo blanco para la cosecha. Así que mientras ellos venían, Jesús les estaba enseñando una tremenda lección a sus discípulos. Y hoy día ustedes aprendan también la misma lección. Así que Jesús les dijo que el cosechador espiritual podía recoger sus cosechas sin tener que esperar 4 meses, como el que ciega naturalmente. Porque Jesús en ese momento estaba recogiendo su cosecha mediante la conversión de aquella mujer samaritana. Es cierto, por lo general pasa un tiempo considerable entre la siembra y la cosecha. Pero escuchen bien, nosotros estamos entrando en tiempos en los cuales se cumple lo que Dios dijo a través del profeta Amós hace cientos de años. Y él escribió lo siguiente, Amós 9:13. He aquí, vienen días, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al que cosecha y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Las montañas gotearán vino nuevo y todas las colinas se derretirán. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en ese momento en Sicar, la ciudad de Samaria, donde estaba el pozo de Jacob. Es decir, Jesús el sembrador y sus discípulos como segadores se estaban gozando simultáneamente, porque él era el que había sembrado la palabra en la mujer samaritana. Y ahora permite que los discípulos compartiesen su mismo gozo. Miren, los discípulos no habían hecho siembra alguna en Sicar, solo Jesús y luego la mujer cuando fue a la ciudad y sembró la palabra a los samaritanos. Miren lo que sucedió a continuación. Juan 4, versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Esa es una palabra muy repetida en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene el propósito de llevar a la gente a creer en Jesús. Así que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Otra vez dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo o el Mesías. Ahora, después de su encuentro con Jesús, ella corrió a la ciudad y dio su testimonio con claridad y discreción. O sea, ella dijo lo suficiente para llevar a sus vecinos a Cristo. Todos ellos conocían su mala vida y ella confesó con franqueza el reproche que Jesús le había hecho cuando le habló acerca de la lista de hombres que había tenido en su vida. Pero esa mujer, al ir a contarles, al ir a hablarles acerca de Jesús, ella tuvo su parte en esta cosecha, porque ella despertó el interés de la gente con su historia. Y hermanos, es triste decirlo, y nos incluimos todos, pero cuán tímidos y cobardes somos nosotros frecuentemente hoy en día al no dar nuestro testimonio acerca de Cristo a nuestros vecinos. Y miren, lo que la mujer les dijo despertó el interés de los samaritanos en Jesús. Los samaritanos querían conocer a Jesús, así que le pidieron a Jesús que se quedase con ellos. Y él se quedó en Sicar durante un tiempo de avivamiento continuo. Fue una experiencia de lo más inesperada, porque sobre todo cuando uno recuerda el sentimiento de animadversión que existía entre los judíos y los samaritanos. Los judíos y los samaritanos sencillamente no se hablaban, ni se saludaban. Y cuando los judíos viajaban desde el norte, desde Galilea, para ir a Judá al sur, ellos nunca cruzaban Galilea, o nunca cruzaban Samaria. Ellos cruzaban el Jordán, se daban una vuelta y luego volvían a cruzar
más al sur, para entrar en Judea. Jesús caminó en amor al hablar con esta mujer, siendo él judío y siendo ella samaritana. Entonces esta situación, hermanos, fue completamente inesperada y jamás se le cruzó a ninguno de sus discípulos por la cabeza el hecho de que Jesús iba a tener una cosecha en Samaria. Hermanos míos, no limitemos a Dios. Es decir, a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto. Dios es grande y Él puede llevarte a ti a cierto lugar y generar una situación de siembra y cosecha que ni siquiera te habías imaginado. Simplemente tú llegas a un lugar, te encuentras con gente que tiene necesidades, abres tu boca, Él la llena y de repente tienes ahí un grupo de personas que recibe, que acepta al Señor. Y tú eres la persona más sorprendida de todas. Así que, hermano, alza tus ojos. Mira a la gente de manera diferente. Y también mírate a ti mismo como un segador en el campo del mundo. Hermano, hay algo que yo aprendí hace muchos años. Dios quiere derramarse y lo va a hacer a través tuyo de maneras en las cuales tú ni siquiera te has imaginado. Ahora, regresemos a la historia allí en el pozo de Jacob y luego en la ciudad de Sicar, porque Jesús entró allí. La cosecha continuó allí gloriosamente. O sea, aparte de aquellos que la mujer ganó, hubo muchos más que creyeron por la palabra de Jesús. Es decir, vemos aquí a Jesús como un segador. Jesús cosechó más rápidamente que la mujer, pero todos se gozaron juntamente de que tantas personas creyesen verdaderamente. Y por eso para esta ciudad se hizo evidente que Jesús, el judío, era el verdadero Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Ya en la conversación que Jesús había tenido con la mujer, le había dicho que la salvación venía de los judíos. Y aquí claramente les dice a los samaritanos, durante esos 2 días, que Él era el Mesías, como le había dicho a la mujer, y les explicó que la salvación del Mesías incluía a los samaritanos, además que los judíos. Entonces, los habitantes de la ciudad de Sicar alcanzaron el conocimiento de que Él era verdaderamente el Salvador del mundo. Ellos experimentaron eso en ese momento. Y de eso se trata el asunto. O sea, la historia en Sicar termina con la voluntad de Dios hecha, con una tremenda cosecha de vidas preciosas que alcanzaron el conocimiento del Salvador. Y Jesús, como dije, enseñó aquí a sus discípulos una tremenda lección de la cual nosotros tenemos que beneficiarnos. A partir de aquí, conocieron más claramente el corazón de Jesús y de Dios el Padre en una manera mucho más profunda. A partir de aquí sus ojos empezaron a abrirse a una dimensión totalmente desconocida para ellos. Ellos empezaron a ver a la gente con los ojos de Dios. A veces las personas, cuando ven a otras personas y están pensando en posibilidades de negocios, están pensando cómo sacar provecho. Es decir, o si tienen mucho dinero, cómo obtener dinero de parte de ellas. O puede que haya otros intereses detrás. Pero cuando uno ve a la gente con los ojos de Dios, uno también puede empezar a verlos con el corazón de Dios y con la compasión de Dios. Y este proceso del trato de Jesús con ellos, con sus discípulos, produjo tremendos cambios. Y miren, hermanos, ya tengo muchos años de conocer al Señor, prácticamente 40 de caminar con Cristo. Y cada vez que he tomado la decisión de hablarle a alguien acerca de Jesús, Dios me ha concedido tener una experiencia tremenda. Y siempre termino dándole gracias y glorificándolo por privilegio que nos ha concedido a nosotros de hacernos embajadores en el nombre de Jesús para que el mundo se reconcilie con Dios. Así que vemos el trato de Jesús con sus discípulos y vemos cómo ellos se estaban convirtiendo en segadores de hombres. Ellos eran pescadores de profesión, sabían de pesca y pescaban peces, pero ahora estaban en camino a convertirse en pescadores de hombres. Y hermanos, abramos los ojos. Los campos están allí blancos o listos, como dijo Jesús.
En el mundo no hay escasez de pecadores. Son la mayoría. Pero lo que pasa, el problema es que en la iglesia hay escasez de segadores. Los pecadores son la mayoría en el mundo. Los segadores son la minoría en la iglesia. Así que, hermano, es tiempo de prepararnos. Empecemos primero ganando conciencia de cuál es la agenda de Dios, de cuál es el corazón y la perspectiva de Dios. Y tengamos el mismo sentido de urgencia por ellos, para que podamos ir en pos de la gran cosecha. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu corazón, por tu amor. Y Señor, nosotros decimos, heme aquí, te doy todo lo que soy. Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. Quiero hacer tu voluntad, tu plan, tu voluntad, tus caminos son mi pasión. Haz en mí aquello que es agradable delante de ti por Jesucristo, equipándome con toda clase de cosas buenas para que yo pueda ser un segador calificado y que te glorifique. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seamos sensibles, seamos personas dóciles frente al llamado del Señor. Ahora, si tú has escuchado este mensaje y aún no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú tienes que ser trigo, no cizaña. Tienes que ser un buen pez, no un mal pez. Tienes que ser una buena oveja. Y para ello necesitas nacer de nuevo. La regeneración, el cambio interior es aquello que Jesús vino a traernos. Así que si tú quieres recibir hoy al Señor Jesucristo y rendirle tu vida para formar parte de su redil, entonces repite conmigo esta oración de todo corazón. Cierra tus ojos allí donde estás y di esto en voz alta. Dios del cielo, te doy gracias por enviar a Jesucristo, porque Él fue a la cruz para morir por mis pecados. Yo, Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Te confieso hoy como mi Señor y creo en mi corazón que tú resucitaste y que venciste la muerte. Te entrego todo mi ser y te doy gracias por el regalo de la vida eterna. En tu nombre, amén. Si tú hiciste esto, ahora acabas de ser cosechado para el Señor Jesús.